transmitir. Ya. Un momento. Ahorita empieza a transmitir. Voy a tener permiso para compartir pantalla, ¿no? Sí, Malu. Ya. Ya, entonces ya le di a transmitir. Ya está cargando. Sí, solicita tu permiso ahorita, Malú, para darte. Ujú. Creo que sí puedo. Comparto de una vez después. Después. Ujú. Listo, ya estamos en vivo, todo se ve bien. Natalia, ya podemos comenzar. Okay. Entonces, buenos días a todos y todas los presentes. Les damos la bienvenida a la primera mesa estudiantil, Ciudad, Género y Transporte Urbano, del 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología PUC, cuyos ejes temáticos son antropología desde las mujeres, reflexividad académica y compromiso político. En el marco de una crisis política, económica y sanitaria, también reafirmamos nuestro compromiso por seguir articulando y reforzando lazos entre el estudiantado desde nuestras diferentes posiciones y espacios, sobre todo en contextos como los que nos acontecen. Mi nombre es Natalia y seré su moderadora. Sin más, la primera ponencia es de Malú Ortiz, estudiante de antropología en la PUC, y esta ponencia está titulada como Mujeres en el espacio público, género, migraciones y ciudadanía en el contexto neoliberal peruano. La segunda ponencia es de Haroldo Chávez, estudiante de antropología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, titulada Análisis aproximativo sobre la repercusión del COVID-19 en los imaginarios urbanos e interacciones sociales de los usuarios del metropolitano. Los comentarios de las ponencias mencionadas estarán a cargo del profesor Gerardo Castillo, quien es doctor por la Universidad de Queensland, y sus áreas de interés giran en torno a la antropología de la ciudad, la geografía crítica, la ecología política, entre otros. La dinámica de esta mesa consistirá en la exposición de las ponencias ya mencionadas y los comentarios del profesor. Posteriormente habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de nuestra transmisión en Facebook, y el equipo logístico se va a encargar de recogerlas por dicho medio a fin de que los ponentes atiendan a las interrogantes surgidas a lo largo de sus exposiciones. Entonces, sin otro particular, damos paso a Malú Ortiz, la primera ponente. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, ya, perfecto. Ya. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, agradecer el espacio y la mesa, la organización por las compañeras. Y bueno, creo que voy a empezar de una vez para no comerme todo mi tiempo. Bien, el siguiente trabajo es un trabajo grupal que realizamos en antropología, en el curso de antropología urbana del ciclo 2019-2. El título es Mujeres en el espacio público, género, migraciones y ciudadanía en el contexto neoliberal. Bien, el tema del trabajo surgió por un compañero quien transcurría por la zona de la avenida Tupac Amaru y la de Tomás Valle principalmente, y le pareció interesante
estudiar un poco lo que vendrían a ser las dinámicas entre el centro comercial, los transeúntes y los comerciantes, tanto formales como informales. Y pues se tomó este tema para el trabajo. Entonces, perdón. Entonces, se realizó el trabajo de campo que inició en septiembre del 2019, el año pasado, y se realizó durante 3 meses. Llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a actores claves. Asimismo, se realizaron observaciones a las zonas aledañas y se participó en 2 actividades que se realizaron por parte de las vecinas en la zona. El espacio a estudiar en concreto es en esta zona roja que pueden observar en el PowerPoint, que es el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez, que se encuentra en las últimas cuadras de la avenida Tomás Valle, cerca al cruce de la avenida Tupac Amaru. Esto está entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia. Esta zona se caracteriza por la gran afluencia comercial, impulsada principalmente por el centro comercial Plaza Norte, que se encuentra en esta zona verde, y el mercado central Basel, que es este verde agua. Anteriormente también se encontraba la presencia del terminal Fiori, y la zona también hay muchos hostales, restaurantes, venta ambulatoria y sobre todo frente a la vereda de Plaza Norte, ¿no? Que vendría a ser la zona roja, en donde se encuentra también el asentamiento humano. Bien, el objetivo del trabajo fue analizar cómo los discursos sobre las mujeres en el espacio público por parte de las vecinas del asentamiento humano Luis Alberto Sánchez se articulan con concepciones sobre la feminidad, el cuerpo y la ciudadanía, y al mismo tiempo enmarcar dichas concepciones en un contexto neoliberal y de migración venezolana. Entonces, se encontró que la presencia y el trabajo de las mujeres venezolanas en la calle son asociados a comportamientos inapropiados, vinculados generalmente a su sexualidad, ¿no? Esto recogiendo los discursos de las vecinas. Mientras que en contraparte, también desde el discurso de las vecinas, el trabajo en la calle de las mujeres peruanas vendría a ser legitimado mediante concepciones y valores relativos a su rol maternal, el hogar, el recato y el trabajo esforzado. Entonces, observamos que esta legitimidad se construye en gran medida en términos de lo que vendría a ser la nacionalidad peruana, ¿no? La cual se entiende como la performatividad de valores neoliberales, tales como el emprendimiento autogestionado, el sacrificio, la creatividad, y todos estos además se convierten en valores morales de un discurso nacional. Ciudadanía y neoliberalismo. Bien, para entrar un poco en contexto, Lima Norte fue poblada a través de ocupaciones masivas, las cuales transcurrieron al margen de vías formales con el Estado y la legalidad, ¿no? De este modo, y sobre todo a través de autogestión, es que se logró la construcción de las distintas barriadas, como también gracias al apoyo de redes de clientilaje con el Estado y con partidos políticos. Las vecinas que entrevistamos en esta zona del asentamiento humano ya venían viviendo en la zona aproximadamente unos 30 años y todas coincidían en que su residencia fue un fruto de un esfuerzo colectivo que resultó en unas efectivas ocupaciones masivas. Una de las señoras a las que entrevistamos, que era la señora Juana, quien migró a Lima, nos narraba la historia de la ocupación como un enfrentamiento heroico, en donde para conseguirlo se tuvo que luchar contra otros grupos invasores a través de rondas vecinales y no solo eso, sino también posteriormente soportar condiciones precarias de existencia durante los primeros años de residencia, ya sea como la ausencia de servicios básicos como el agua, la luz. Esta misma señora nos contó que su grupo fue apadrinado por los apristas, mientras que había otro grupo apadrinado por los comunistas.
y que al final su grupo terminó imponiéndose tras varios enfrentamientos físicos, ¿no? Entonces, esta lucha sobre el espacio les otorga un sentimiento de propiedad legítima sobre este, ¿no? Y la migración reciente de venezolanos, quienes se instauran aparentemente con menores dificultades, es decir, las vecinas perciben que estos no han luchado lo suficiente como para llegar a situarse en el lugar y tener tener un espacio legítimo para ellos, es entonces visto como una invasión ilegítima de un espacio el cual no se ha ganado. Bien, con respecto a la legitimidad sobre el espacio en el barrio, ya existían disputas entre dos grupos de vecinos de la zona, ¿no? Por un lado, los vecinos de la organización Fiori, quienes tienen un mejor estatus económico, y por otro lado, los vecinos del asentamiento humano, aquellos que, como acabo de contar, ocuparon el lugar. Entonces, la disputa se basaba principalmente en que los primeros de la organización Fiori acusaban a los segundos del asentamiento de haber generado la delincuencia, la prostitución, la venta de drogas y todos los hospedajes y negocios ilegales que habían. Entonces, asimismo como la venta ambulante que supuestamente generaba desorden, era percibido como una actividad que generaba desorden, ¿no? Entonces, las vecinas entrevistadas coincidían en señalar que la delincuencia se maximiza en el último año con la llegada de una mayor cantidad de venezolanos. De este modo, las tres principales vecinas que entrevistamos responden a su defensa a las acusaciones de los vecinos de la organización Fiori, atribuyendo la culpa a agentes externos de la zona, ¿no? Ya sean los venezolanos, los fiscalizadores, los administradores de los hostales que no viven en la zona. Así podemos hallar que hay un tipo de distinción de clase también se nota al contrastar una primera ola de migración de venezolanos versus la más reciente, ¿no? Entonces, la presencia de venezolanos en un inicio no era muy abundante y según las señoras que entrevistamos nos contaron que estos eran buenos trabajadores, agradecidos, en contraposición a los venezolanos que llegaron en el último año, ¿no? Quienes eran caracterizados muchas veces con rasgos negativos. Entonces, esta distinción entre venezolanos buenos, venezolanos malos, se debe mucho remite a la diferencia de clase que existe entre estos, ¿no? Ya que el último grupo que migró provino sobre todo de sectores populares y migraron por razones por las que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Entonces, se señalaba que justamente estos últimos venezolanos que emigraron eran estos ambulantes los que hacían el uso ilegítimo del espacio público, ¿no? Pues se les vinculaba a la delincuencia y que no les bastaba con ser ambulantes. Como podemos observar, en un contexto de tensión tras la llegada de migrantes venezolanos, sobre todo relacionado a esta idea de legitimidad sobre el espacio público, fue que se inició una nueva disputa por el control de principalmente entre los vendedores ambulantes peruanos y los vendedores ambulantes venezolanos. Entonces, la diferencia principal en relación a la peruanidad y este estereotipo venezolano que se construye se basa en la legitimidad del uso y propiedad del espacio, es vista en términos de sacrificio, autogestión y persistencia. En ello identificamos que está implicado el discurso de emprendedurismo relacionado a la marca país. Entonces, acá hay una cita de la señora Marie, que también fue parte de las ocupaciones masivas, y ella dice: los ambulantes venezolanos son la causa de todo el problema, ellos no trabajan por necesidad,
no son pobres, los peruanos sí, son emprendedores y trabajan para salir adelante, no para comprarse una etiqueta roja y andar fiestando todo el día. Eso se han acostumbrado a que el Estado les dé todo. Entonces, podemos observar que el discurso se plantea en función a una dicotomía de extremos, ¿no? Por un lado, el peruano emprendedor legítimo, mientras que por el otro está el venezolano actor negativo y abyecto por ser un falso emprendedor. Generalmente, como ya mencioné, acostumbrado a recibir todo por parte del Estado y esto en referencia al modelo político del país. Así se podría decir que en el ideal nacional se resalta la actitud pujante y se legitima en expresiones que podemos hallar en esta cita, ¿no? Como no trabajan por necesidad. Esto insiste en la superación de la necesidad material y ascensión en de estatus social como la única y auténtica causa, ¿no? También la idea de que quienes trabajan por satisfacer sus placeres no son verdaderos emprendedores, así como tampoco aquellos que renuncian al esfuerzo, ¿no? Esto, por ejemplo, en la idea de que paran constantemente festejando o invierten su dinero en alcohol. Entonces, es importante recordar que la categoría de emprendedor se corresponde directamente con los valores que modelan la necesidad. Por tanto, los peruanos son peruanos porque son emprendedores. Por otro lado, los venezolanos son ilegítimos, no por su nacionalidad llanamente, sino por la negación de los valores peruanos, lo que genera molestia y disputas. Así, con este trabajo, concluimos más o menos que la razón no es simplemente xenofobia, sino el incumplimiento de estos deberes propios de una potencial ciudadanía compartida que se corresponde a los ideales de lo que vendría a ser la ciudadanía peruana, ¿no? En relación a los valores que asigna la marca país. Bien, dado que el tema eje del trabajo fue género y sexualidad, decidimos enfocarnos en el tema de división sexual de trabajo, en concreto en el trabajo femenino en el espacio público. Esto en el sentido de un emprendedurismo relacionado al concepto de ciudadanía que ya he explicado. Y pues para analizar lo que más o menos íbamos observando, nos servimos inicialmente del trabajo de Damata, quien afirma que lo deseable respecto a los roles de género es la vinculación de la mujer al espacio doméstico y la del varón al espacio público, ¿no? Entonces hace esta dicotomía en donde la casa es un espacio íntimo y armonioso en donde el ideal femenino es la mujer cuya sexualidad se limita a este ámbito, a un ámbito reproductivo, ¿no? Y su rol también se confina a este espacio. Por otro lado está la calle, que vendría a cumplir esta categoría de un universo caótico y ajeno al control, donde la mujer no pertenece. Así, de esta manera, el quebramiento de estos valores genera un estigma sobre los cuerpos femeninos que desbordan la norma, lo que se traduce en ciertas etiquetas peyorativas, ¿no? Entonces, acá hay etiquetas como que la etiqueta de madre virgen en contraposición de la etiqueta de puta. Y bueno, esta división se puede ver un tanto... Ay, un momento. Ya, perdón. Ya, esta división se puede ver un tanto tradicional, se ha visto desafiada, pero sin embargo prevalece en ciertos discursos, ¿no? Por eso en este análisis cabe resaltar que estas dicotomías se encuentran en tensión y en negociaciones constantes, en donde el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres es en donde se da este control en una mayor magnitud. Por ello, sostenemos que
la variable de género resulta fundamental, ya que son las mujeres peruanas y venezolanas las que, a diferencia de los hombres, tanto peruanos como venezolanos, serán víctimas de un juicio más incisivo que busca ejercer poder sobre su sexualidad, su conducta, su cuerpo. Bien, volviendo a la idea de trabajo, en los discursos analizados planteamos la existencia de dos categorías, mujeres honrosas y mujeres no honrosas, en este caso para el estudio del trabajo en el espacio público. No, me quedan 5 minutos, voy a acelerar un poco. Bien. Entonces, existe el trabajo de la mujer honrada, que es un trabajo remunerado que hace mucho énfasis en esta idea de la superación y el emprendedurismo. Y entonces el salir de la casa se vería como que justificado y en pro a la, a la sostención del hogar. Y esto lo podemos ver como que en dos actividades principales, ¿no? Vimos el caso de una chica que estaba estudiando para obtener estudios superiores en una universidad y se desempeñaba principalmente vendiendo caramelos y era la única peruana y se situaba, se posicionaba en contraposición a las mujeres venezolanas, ¿no? Decía que ella sí buscaba superarse, que si bien vendía caramelos era era de un aspecto temporal, ¿no? El otro aspecto también que tenemos es el ámbito no remunerado, que lo encontramos un poco en lo que vendría a ser la calle como extensión de la labor del hogar, ¿no? Entonces, las mujeres, usualmente las vecinas, eran aquellas las que organizaban estas actividades como la venta de alimentos o hacer pequeños jardines en grupo con el fin de mantener una comunidad, ¿no? Una comunidad tranquila y que no vaya de acuerdo a toda esta situación medio caótica del espacio público. Entonces la calle se entiende como una extensión del hogar, ¿no? En donde las actividades que están dentro de los cánones de lo que se considera el trabajo honroso servían para la comunidad y no dejan de ejercer un rol principalmente doméstico, ya que tanto el trabajo realizado se realiza finalmente con el interés de proteger a sus familias o dar una mejor calidad de vida. Ya, finalmente la otra división se encuentra la mujer no honrada, en donde usualmente se le vincula a las mujeres venezolanas, por más que realicen trabajos honrados, en donde ellas se desempeñan como ambulantes, se les vincula a ciertas actividades de delincuencia o actividades como la prostitución, ¿no? Entonces, para las vecinas, estas trabajan solamente para divertirse, tener sexo, lo cual resultaría en la completa negación de los valores de madre y de emprendedora pujante que ya he mencionado antes, que van vinculadas a la idea de marca país. Y bien, ya para concluir, porque creo que me queda muy poco tiempo, la dinámica hallada en la observación de campo responde a un esquema que va desde la percepción de la mujer en la calle a la moral neoliberal nacionalista. Así pasa por estas ideas como la calle, el cuerpo femenino, la peruanidad, ¿no? De este modo se entiende a las mujeres peruanas como trabajadoras de trabajos honrosos con un perfil de emprendedoras quienes al mismo tiempo cumplen su deber ligado al hogar y participan en estas actividades vecinales, y ahí podemos ver como que la dicotomía de da mata se ve negociada, ¿no? Que el hogar se extiende, ¿no? La calle se vuelve como que una extensión del hogar. En cambio, a las mujeres venezolanas se les otorga las categorías negativas asociadas a trabajos no honrosos, y así ejercen trabajos honrados se le relaciona con lo delincuencial, lo libertino, lo descontrolado. Entonces, ellas vendrían a ser aquellas que quiebran estos valores en torno a los espacios de hogar-calle, ¿no?
y se vuelven como que cuerpos no aptos para la calle, ya que transgreden llevando a la casa consigo al realizar actividades sexuales o comportamientos inadecuados para el ámbito público. Y bueno, esto lo vinculamos a la idea de ciudadanía, que por esto es que no pueden acceder a la toma de ciudadanía, ¿no? Al no performar los valores neoliberales que presenta la marca país, como el emprendimiento, el sacrificio, la familia y la creatividad, ¿no? Los cuales, más allá de ser solo enunciados pragmáticos, se adhieren al ser peruano como valores morales constitutivos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Malu. Estuvo súper interesante tu exposición, sobre todo por la interesante articulación entre los discursos de las señoras y también la apropiación y disputas por el espacio público entre peruanas y venezolanas, ¿no? Enmarcado en un contexto de neoliberalismo. Ahora sí, damos paso a Haroldo Chávez. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación, compañera de la PUC. Bueno, quiero mencionar de que este trabajo de investigación es producto de una tarea que haya mandado la universidad, no, nada por el estilo. Es el producto de mi mismo interés por ir iniciando una pequeña investigación, ¿no? Ya que también, bueno, me puse a pensar, ¿no? sobre qué tipos de investigación se puede hacer, ¿no? En este contexto de pandemia, hasta antes incluso pensaba de que si de repente no hay una cabida para la selva o la sierra, de una u otra manera tenía que buscar una manera de cómo hacer investigación, ¿no? Entonces, este caso del metropolitano me permitió eso, ¿no? Bueno, avanzamos, por favor. Bueno, este tema, que en la cual todavía es inicial, todavía está iniciando, surge a partir de ver y también de observar al metropolitano más allá de su simple hecho de poder transportarnos de un lugar a otro, ¿no? Es decir, más allá de esa función mecánica que significa un transporte, ¿no? En otras palabras, entrar al terminal antes por el mismo torniquete, esperar la fila, abordar el bus, llegar, ¿no? Pienso de que hay algo mucho más allá que ese simple hecho de poder transportarse de manera cotidiana por la ciudad. Avanzamos, por favor. Bueno, avanzamos, por favor, compañera. Bueno, para dar unas breves características de este sistema de transporte, fue fundado, tuvo como inicio de operación en octubre del año 2010, cuentan con más de 35 estaciones troncales, dos terminales de a bordo y una estación central. Cuenta con una vía exclusiva, así, ¿no? Como podemos ver en la imagen, vía exclusiva que solamente son para los buses del metropolitano y que en la cual así permite transportar por más de 12 distritos de la ciudad de Lima a más de 500.000 personas, ¿no? Eso era antes de la pandemia, ¿no? De verdad, antes de poder analizar estas repercusiones, lo cual es el objetivo de esta ponencia, quisiera dar unas pequeñas como unas cuestiones previas, ¿no? Antes de poder llegar ahí. Bueno, ahora en las preguntas de investigación son también el producto, ¿no? De poder observar más allá de esta simple tecnicidad, ¿no? De esta simple mecanización, como decía. Pasamos, por favor. Estas son las preguntas de investigación, ¿no?
la cual pueden ser todavía cambiadas, porque, como dije, el trabajo todavía sigue en proceso, no acaba. El contexto también ha podido repercutir de cierta manera, ¿no?, al mismo avance y bueno, desarrollo, ¿no?, de trabajo. La primera pregunta es, ¿por qué representa, ¿no?, un estudio antropológico el metropolitano, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo estos espacios de las estaciones del mismo metropolitano pueden ser catalogados como lugares antropológicos, ¿no?, de este contexto urbano? Otra pregunta es, ¿de qué manera es relevante esta misma cotidianidad, ¿no?, que significa transportarnos por este medio de transporte? Otra pregunta ¿es el concepto no lugares de Margot G, ¿no?, viable para estos tipos de análisis, ¿no?, en los cuales yo podría encontrar en el mismo eh, eh, bueno, continúo. La otra pregunta fue, ¿de qué manera estos estudios antropológicos pueden, ¿no?, aportar quizás en un plano mucho más pragmático o mucho más utilitario, ¿no?, estos tipos de estudios de las mismas corporalidades, interacciones y también imaginarios, que ya voy a hablar, ¿no? La pregunta sobre si puedo entender al metropolitano como un espacio de margen de la inspiración de esto, del concepto reto de paso, ¿no?, del antropólogo Arnold Van Gennep, también que trabaja Víctor Turner, ¿no? Y bueno, esta última pregunta también tiene un fin mucho más pragmático, ¿no? Sí, quizás también le puede servir a los planes que tiene Lima, ¿no?, en torno al transporte. En este sentido, me pregunté de qué manera repercute la experiencia del transporte del metropolitano en el nivel de productividad laboral o, si no, académica que tienen estos usuarios una vez hayan dejado este servicio, ¿no? Es decir, cómo ellos se van de este lugar, ¿no?, más allá, como decía, de ser un simple hecho de poder transportarnos o que sea de puente, ¿no? Pienso que hay algo más allá. Bueno, pasamos al otro PPT, por favor. Bueno, el marco teórico hasta el momento ha sido influenciado gracias a los estudios de Erving Goffman, ¿no?, y sus estudios de la microsociología, ¿no?, sobre eso de la presentación en la vida cotidiana. Otro autor es Manuel Delgado, que para mí ha sido un gran soporte, ¿no?, para poder motivarme y seguir, ¿no?, en estos tipos de estudios de la misma cotidianidad, ¿no? Otra es Alicia Lindón, su concepto trabajado entre el lugar y también el cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de relación existe entre estos dos conceptos, ¿no? Acá también ella emplea el término de las emociones, los sentires y los afectos, ¿no?, que estos se pueden corporalizar, ¿no? En este caso yo lo veo en el tema de los usuarios metropolitanos. Otro autor más es Daniel Gernaus, que habla sobre esta perspectiva geográfica para analizar los imaginarios urbanos colectivos, ¿no? Es decir, saliéndonos de esos imaginarios sociales que son en un escala global, ¿no? También está Edward Hall, ¿no?, estudio de la proxémica, ¿no?, el espacio que tiene la persona en los espacios, bueno, en los espacios públicos, ¿no?, que así se llaman, pero en realidad no lo son, ¿no? Otro también es Margot G, con su concepto de los no lugares. A él lo empleo como una fuente de inspiración, pero también como una base a poder criticar, ¿no?, su concepto. Bueno, pasamos para no pasar más tiempo. Sobre la metodología empleada hasta el momento, y eso fue también hasta antes de la pandemia, porque como sabemos ha repercutido, ¿no?, muchos planes que nosotros tenemos, ha sido el método etnográfico
también han sido las entrevistas presenciales a personas en la cual han tenido una participación social directa con el metropolitano. En especial a las personas en la cual han realizado protestas o también plantones, ¿no? Como ha sido el caso de los vecinos de Comas, ¿no? Alfredo, por ejemplo, el Parque Sichirroca, o también los chicos de la misma UDIAL, ¿no? En la cual hacían protestas, ¿no? Entonces, protestas por el tema del pasaje, ¿no? Pienso de que ellos también son personas que tienen ciertas ideas más, mucho más cercanas, ¿no? A mi tema que estoy abordando. Otro punto más es que también he podido realizar un formulario virtual, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo entrevistar a una persona un lunes por la mañana a las 6 en punto, en plena hora punta, ¿no? Cuando ella tiene pensado llegar rápido al trabajo, ¿no? Porque está estresada y preocupada, ¿no? Por ese mismo hecho. También usé las redes sociales, que son el Facebook del Metropolitano, aunque ellos me han bloqueado, porque yo por ahí difundía, ¿no? Mi mismo formulario virtual, pero igual llegué a tener aproximadamente 130 preguntas, ¿no? También estoy empleando el uso del programa Aclasti, ¿no? Aunque recién, porque bueno, recién he podido aprender. Bueno, avanzamos ya para ir al punto clave, ¿no? Que es el tema de la repercusión. Antes de eso, quisiera mencionar algunos hallazgos preliminares que he podido hasta el momento analizar, ¿no? Es plantear de que de que los momentos de los escenarios en hora punta, el espacio de las mismas estaciones, así como también los terminales del Metropolitano, adquieren un significado, ¿no? Social, que son gracias a esas interacciones sociales, que son, pues, ¿no? Las peleas, las disputas, las malas miradas, los choques, los gritos, los insultos, y todo ello en la cual se puede observar, ¿no? En el mismo Metropolitano. Otro hallazgo es que el cuerpo de los usuarios, en este caso, vienen a ser este medio por donde estas intersubjetividades que se producen entre los mismos usuarios se muestran, ¿no? Se dan a conocer, ¿no? Es justamente eso lo que yo creo de que es el sentido simbólico del metropolitano, ¿no? Como una contraposición a esta idea mecánica que se tiene sobre este sistema de transporte. Otro punto más es también sobre el espacio vial geográfico, ¿no? Que ocupa todo este sistema del metropolitano en la ciudad de Lima. A partir de este punto, estoy pensando sobre el concepto espacio de margen, ¿no? Para poder explicar este fenómeno social, aunque todavía está en eso, ¿no? Porque todavía está en análisis, ¿no? En avances. Avanzamos. Acá sí entro ya al punto que se requiere. No, avanzamos. Aunque también podría hablar sobre el tiempo, quizás. Ahora sobre la repercusión del COVID en esta investigación. Ya bueno, sobre esto, quería demostrar de que he tenido alrededor de 137 preguntas que han sido respondidas por los usuarios del Metropolitano, lo cual ha sido muy, pero muy, muy positivo para mí, ya que ha podido responder ciertas hipótesis planteadas, ¿no? Y también conocer las experiencias que ellos mismos sienten y también entienden, como también definen a este sistema de transporte, ¿no? Todavía está en proceso porque esto lo estoy analizando en este programa que también estoy aprendiendo vía YouTube, pero es parte, ¿no? Del progreso igual. Avanzamos, ahora sí. Ahora sobre el tema de la repercusión del COVID en esta investigación, pasamos.
como te cuentas, ¿no? Ahí, es claro que ese contexto ha tenido una repercusión, ¿no? Las nuevas normas y medidas son también un claro ejemplo de eso. Otro ejemplo es que ha habido muchas paralizaciones de actividades sociales que las personas realizaban sin antes haber cruzado por este sistema de transporte. Es decir, se ha visto una reducción de usuarios, ¿no? También el metropolitano ha sido casos de contagio, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, esto también ha repercutido en el progreso en el cual he emprendido, ¿no? En esta investigación. A la vez, esta misma repercusión ha sido como una oportunidad, porque, bueno, como comentaba, hice también un formulario virtual, ¿no? Ya que el contexto no me lo permitía. También ha generado que haya un mayor interés en el plano virtual. Y acá sí quiero concentrarme un poco más, es en poder analizar estas nuevas interacciones que en la cual han surgido, ¿no? Aquí parto, por ejemplo, de una crítica que hace, parto haciendo una crítica a lo que dice Augie, ¿no? sobre esta condición de anonimato o sobre esta mirada o sobre esta descortés, creo que habla Erving Goffman. Por ejemplo, en este contexto se ve que este estado anonimato, muchas gracias, hablando simbólicamente, se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro usuario puede también representar un posible portador del virus, puede también, contagiar a otros. Es decir, si antes el metropolitano era un lugar de disputas, de roces, malas miradas, estrés, pelea, acoso, ahora también el metropolitano se podría decir que es un lugar de miedo, de mayor vigilancia hacia el otro, de mayor incertidumbre, de mayor atención. A lo que voy con todo esto es que se desenvuelven ciertas interacciones en la cual nos permiten entender a este servicio de transporte más allá de esta simple eh, mecanicidad, ¿no? Que es rutinaria. Para terminar, pasamos el PPT final, por favor. Hasta el momento he podido desarrollar este humilde cuadro, la verdad, como parte también de la investigación. He podido dividir al sistema desde el proceso social. En este término me inspiro en el antropólogo Rakim Brown, cuando habla sobre estas series de interacciones de personas que igual practican en la sociedad, ¿no? Acá también toco a Manuel Legado, porque él también defiende este concepto para el uso en esta contemporaneidad, ¿no? En este sentido, no está desfasado, ¿no? Emplear este concepto. A la par también hablo sobre este sistema mecánico, ¿no? Es decir, la parte establecida, lo que está ya impuesto, es decir, las estaciones, las reglas, la vía exclusiva, es decir, todo lo cual el metropolitano ha definido, ¿no? Como parte del establecido. No obstante, el proceso social es diferente, es constante, ya que estos son producidas por los mismos usuarios, en la cual los he dividido en dos tipos de interacciones, sociales y las intersubjetivas. Por un lado son la parte visible, es decir, las mismas corporalidades, estos diversos
movimientos que realizan los mismos usuarios, y también, por otra parte, estas emociones y sentires que quizás en un principio no es visible, ¿no? Porque, bueno, obviamente son partes subjetivas, ¿no? Pero que sin embargo, si hay esta pequeña curiosidad de poder ver más allá de eso, se va a dar cuenta de que hay estrés, enojo, molestia, aburrimiento, miedo y también indignación, ¿no? Ambas interacciones interactúan, y esto es lo que produce, bueno, lo que yo pienso, ¿no? Que es un nuevo imaginario urbano, colectivo, en particular sobre este sistema de transporte, que en la cual se encuentra también añadido a ese nuevo, bueno, a ese imaginario social, ¿no? Que en la cual es parte de la sociedad, bueno, limeña. Todo este sistema de transporte yo lo estoy considerando dentro de este concepto que estoy desarrollando poco a poco, llamado espacio de margen, ¿no? Espacios de, bueno, sigue todavía en avance. Eso, eso ha sido todo. Gracias. Esta es la parte resumida, pero ya, esta es la parte resumida de este cuadro anterior, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. Ha estado bastante interesante cómo has podido analizar los datos de campo recogidos desde un amplio marco conceptual, y también cómo, o sea, tus reflexiones, ¿no? Referidas en torno a la dinámica de transporte en el marco de la pandemia. Ahora sí, iniciamos con los comentarios del profesor Gerardo Castillo. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación. Y muchísimas gracias, Haroldo y Malú, ¿no? No solo por presentar su trabajo, que es importantísimo, ¿no? Justamente, parafraseando una vez así con mis dilemas, realizando mi tesis, ¿no? Mi profesora en ese momento, Norma Fuller, me decía, mira, Gerardo, la única forma de escribir es escribiendo, ¿no? Y por eso los coloquios son importantísimos. Quiero empezar, aunque suene un lugar común, no lo es, ¿no? 18 años de sostener un espacio de encuentro, ¿no? Estoy utilizando espacio justamente en términos de teoría espacial, ¿no? Un espacio de encuentro, de producción de determinados conocimientos, de determinadas representaciones de nuestros habitares, de nuestras ciudades, es absolutamente loable, ¿no? Loable además de cara a la escasísima y a la frágil institucionalidad que tenemos, ¿no? Como país, pero además como academia, ¿no? No somos una burbuja que vivimos fuera de nuestra sociedad. Y entonces realmente es absolutamente envidiable, ¿no? Mantener estos espacios que además tienden puentes entre cohortes diferentes y entre jóvenes universitarios y universitarias de diferentes espacios universitarios, ¿no? Y dicho esto, el segundo punto, más allá de los agradecimientos, me parece absolutamente notable que en los trabajos que ustedes, y puede que sea simplemente una percepción ganada por estos dos trabajos y mi entusiasmo, ¿no? Es que hace algún tiempo, algunos meses, Luis Cubillos, un compañero nuestro en el grupo de investigación en antropología de la ciudad, ha hecho una magnífica recopilación de la producción antropológica sobre la ciudad desde nuestra comunidad universitaria de la PUC, ¿no? Y lo que se encuentra es algo que más o menos intuíamos, ¿no? Que ha venido creciendo, no solo eso, pero además que ha venido un cambio sustancial, y yo lo veo con los trabajos de ustedes ejemplifican magníficamente ello, ¿no? Un cambio sustancial de una forma de entender antropología en la ciudad. Entonces simplemente a determinados actores que llegaban a este nuevo espacio absolutamente loable, ¿no?
a un intento de comprensión de la ciudad, a lo que llamamos la antropología de la ciudad, ¿no? Entonces, tanto el trabajo que presenta Malú como estos estudios que está preliminares que yo aliento a Haroldo a continuar, es una indagación por ello, por las nuevas configuraciones espaciales, ¿no? Por comprender entonces la urbe y la ciudad en sus especificidades, ¿no? Eso me parece absolutamente notable, los aliento y los felicito a continuar con ello, ¿no? Quiero, en los minutos que me quedan, señalar algunos puntos para cada una de las investigaciones, ¿no? En el caso de la investigación grupal que ha presentado Malú, un primer punto es que me parece absolutamente interesante. Aquí estoy tratando de pensar algo que conversamos en clase desde este marco de Henri Lefebvre, ¿no? Cómo hay procesos urbanos, actúa como talón de fondo, pero ustedes son absolutamente conscientes de ello, de que hay procesos históricos y urbanos mayores que influencian en la configuración morfológica. Por ejemplo, se construyen hoteles de corta estadía, hoteles al paso, ¿no? En nuestros imaginarios diríamos los telos, ¿no? Prácticas espaciales, como prostitución, como comercio de droga, venta ambulatoria, y determinadas representaciones espaciales en disputa, ¿no? A partir de estos procesos mayores. Uno de ellos, por ejemplo, es la desactivación el paradero informal, pero inmenso, de Fiori, ¿no? Entonces, estas prácticas no ocurren de la nada. Hay una producción espacial que nos conecta entonces con procesos nacionales y globales mayores, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? El otro punto que quiero señalar, y a ello va a ir la mayor parte de mis comentarios, es que hay un fino tratamiento de la calle, ¿no? Y la calle como un espacio de disputa y a la vez de negociación de derechos de la ciudad, ¿no? Entonces, ustedes no han ido por la etiqueta grande, ¿no? Sino que lo han desmenuzado. El derecho a la ciudad no queda entonces como un membrete vacío. El derecho a la ciudad, ¿no? No se otorga, ¿no? Se disputa y se negocia, ¿no? Entonces no viene por, hay demandas ciudadanas, evidentemente, o hay demandas de actores, no pondría la etiqueta ciudadana en buenas a primeras, porque tiene toda una implicación política, ¿no? Las demandas, no surgen como una mera concesión, ¿no? Los derechos no surgen como una mera concesión, sino que son, y se crea una narrativa por ella, disputados, negociados, alcanzados, ¿no? Entonces, la calle es tanto el espacio físico, literal, físico, con ciertas configuraciones de quiénes están, en qué lugares, tienen un mapa, etcétera, pero sobre todo es una metáfora del orden social y moral de la sociedad peruana contemporánea, ¿no? Entonces, en esta negociación, en este espacio, lo que se negocian son derechos a la ciudad, el derecho legítimo y derechos ilegítimos, o intentar deslegitimar y legitimar derechos que son utilizados por diferentes repertorios en diferentes ejes para establecer formas jerarquizadas, ¿no? En el relacionamiento social. Interesante porque es una negociación no necesariamente para un orden más democrático, que buena parte de las ciencias sociales peruanas de los 80 repitió. La toma de la calle está construyendo una sociedad más democrática, ¿no? La toma de la calle, en estos casos las disputas de la calle y del espacio público, pueden seguir reproduciendo fuertes formas de jerarquización, siguiendo, en su caso, líneas de nacionalidad, de etnicidad, de clase y de género, ¿no? Y de esta manera, por eso como hay diferentes ejes, no solo una cuestión blanco y negro, leída en un solo eje, por ejemplo, clase, que fue una forma muy común de leer entonces nuestras disputas como sociedad, ¿no? Se puede tener, ¿no? Y pongo comillado, no son literales, pero inspirados en su trabajo, ¿no? Es ratero, pero cuida el barrio, ¿no? Es trabajador, pero poco confiable, ¿no? Es prostituta,
pero no engaña a sus clientes, ¿no? Esa serie de contradicciones que hay, ¿no? Que muy bien también analiza Damata justamente en su trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad no se organiza sobre un único eje, ¿no? Binario, ¿no? Extranjero versus local, pobre versus rico, hombre versus mujer. Se interceptan los diferentes ejes y los diferentes materiales que conforman el tejido social, ¿no? El otro punto, con ese creo que acabaría, es el punto grande, que hay una idea de una apropiación moral del espacio. Hay unas narrativas espaciales moralizantes, ¿no? Porque esta apropiación y ello se manifiesta entonces en la creación de una narrativa heroica, por ejemplo, de lucha colectiva o individual, ¿no? Hay una moralidad que legitima determinadas apropiaciones. Nosotros tenemos más derecho porque estuvimos ahí, ¿no? Entonces no se produce la apropiación del espacio a partir desde los hacedores del espacio, típicamente el Estado, ni a partir de la concesión de derechos del Estado bienestar, ¿no? Sino de narrativas colectivas e individuales particulares, ¿no? Y en su forma negativa, no pueden reconocer que determinados actores, por ejemplo, y personas inmigrantes de Venezuela, ¿no? Que se convierten en una categoría de otro, ¿no? Reconocen que pueden obtener recursos a través del esfuerzo, del trabajo, pero hay una sanción moral, porque esos ingresos, esos esfuerzos, no se dirigirían a la red, a sostener la red familiar, ¿no? En el hogar, ¿no? El hogar, que es ese lugar que epitomiza el reducto de la moralidad, ¿no? Sino que ese esfuerzo y esos ingresos ganados con ello se dirigen nuevamente a la calle, a los placeres individuales, que es egoísmo, ¿no? Es el rompimiento, la quiebra de la reciprocidad y del grupo de pares en la calle, ¿no? A través del beber, etcétera, ¿no? Entonces ahí la calle, ¿no? Se convierte como este punto moralizante y sancionador, ¿no? Que sanciona un tipo de socialización masculina en sus rasgos viriles e irresponsables, ¿no? Es buena parte del trabajo de Norma Fuller, por cierto, que los aliento a continuar, ¿no? Un último punto que es mi alerta, ¿no? Es hay ciertos valores, ¿no? Que ustedes los enmarcan dentro de la narrativa neoliberal, ¿no? Que es del emprendimiento, ¿no? Nosotros nos hacemos y por eso tenemos más derecho a determinado espacio, ¿ya? Y lo que voy a decir no está negando ello, pero sugiero también que pueden problematizarlo, porque esos pueden remitir también a valores conservadores de grupos que utilizan ejes morales, ¿no? Como el uso generalizado del cuerpo, ¿no? Ella vende porque coquetea, porque es prostituta, etcétera, ¿no? Uso generalizado del cuerpo y del espacio para afirmar pretensiones de legitimidad sobre el acceso y uso del espacio, ¿no? Pero eso no necesariamente podría remitir a todo un discurso de emprendimiento neoliberal, ¿no? Algo muy similar se ha encontrado en investigaciones, ¿no? De vecinos en el Olivar en San Isidro. Ellos no, o sea, tienen mismos valores de exclusión, ¿no? O estas mismas pretensiones de exclusión, pero no sobre la base del discurso del emprendimiento, sino sobre ciertas formas de legitimidad de nosotros vivimos acá desde hace muchos años, ¿no? Entonces, tengan cuidado y en estos vecinos del Olivar de San Isidro, ¿no? No necesariamente el discurso neoliberal es el que explica esas pretensiones de exclusión, ¿no? Y los felicito nuevamente por su trabajo, ¿no? Con Haroldo, ¿cuántos minutos me quedan, Natalia? 5 minutos. Oh, voy rápido. Después, si gustan, puedo enviar, ¿no? a cada uno mis anotaciones con todo gusto, ¿no? 3 puntos principales, Haroldo. Ojalá que no tenga que correr terriblemente. Primero, hay
bueno, es un trabajo en marcha, ¿no? Entonces, has desarrollado un marco teórico ambicioso, ¿no? En este punto, ¿no? Mi sugerencia es, y tú has entrado por algo que me parece muy interesante, algo que siempre se recomienda desde antropología, el extrañamiento metodológico, ¿no? Tú eres usuario, ¿no? De este sistema de transporte que tiene todas las pretensiones de modernidad, pero es sumamente complejo, contestado, o puede ser hasta opresivo, etcétera, ¿no? Tú eres usuario, pero haces una fortísima esfuerzo, ¿no? Para entonces no normalizar determinadas prácticas y determinados discursos, ¿no? Y eso me parece una práctica magnífica, absolutamente sana, que en la antropología urbana, desde un ego antropológico, urbano, tendemos a no naturalizar, ¿no? Y tú te preguntas por la utilidad de esto. Bueno, yo creo que la utilidad, y entonces ahí te digo, haz una cierta suspensión de tu marco teórico, cierta, porque nunca somos ingenuos, siempre entramos con una mirada, ¿no? Porque entonces la riqueza está en esta descripción densa, ¿no? En este análisis detallado de las prácticas y de los discursos, tanto de los hacedores de espacio, por ejemplo, el municipio, a través de diferentes agentes, ¿no? Desde policía, serenazgo, personal directamente trabajando para el metropolitano, el personal de limpieza, que muchas veces, ahí Arlene Dávila tiene algo maravilloso, se convierte en una suerte de ojos de vigilancia, o sea, no solo limpian, ¿no? Están vigilando, básicamente todos ellos además tienen walkie-talkies, ¿no? Entonces están informando, ¿no? Se convierten entonces en el ojo vigilante, ¿no? Entonces, yo creo bien interesante ahondar en esas discursos, en esas prácticas, en esos artefactos, ¿no? Que procuran, no necesariamente se logra, ¿no? Que apuntan hacia procesos de incorporación, discúlpeme que se lo señale así, no por por esnovismo, en el inglés es el embedment, ¿no? O sea, que tratar de que se naturalicen, se incorporen y sean naturales, ¿no? De ciertas reglamentaciones, ¿no? Para ponernos, si es que podría poner estas etiquetas grandilocuentes, sería una pedagogía corporal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la rigidez del cuerpo? ¿Cuál es mi distancia? ¿No? ¿Cuál es mi postura? ¿No? ¿Cuáles son las tensiones, las miradas? ¿No? Tú has señalado, ¿no? Entonces, frente a esa pretensión que habla la teoría del anonimato, entonces que no miras a nadie, lo que en verdad aquí es sí, te planto la mirada, ¿no? Te planto la mirada para que te alejes, para que no me tosas, para que te pongas tu mascarilla, etcétera, ¿no? Ahí hay un juego riquísimo que te aliento. Yo creo que esa es una magnífica línea de seguir explorando. Un solo minuto, Natalia. Al igual que con los compañeros del primero, por favor, tómelo como una sugerencia para problematizar, no como una crítica para nada, ¿no? Porque con la pandemia ha ocurrido algo particular, ¿no? Desde discursos políticos hasta lo más cotidiano, ¿no? La imaginamos como un quiebre total, ¿no? Una reconfiguración total. Y en muchas ocasiones no hay una reconfiguración total, ¿no? Entonces, para uno ya es el cataclismo y el fin del capitalismo, ¿no? Y digamos, para llevándolo ya a nuestro caso, sería una reconfiguración de las prácticas espaciales, ¿no? En el metropolitano. Y puede, o sea, lo que sugiere tu investigación, que eso es rico, ¿no? Tu cuestionario, me parece, yo creo que ahí te aliento a mostrar esos datos tan ricos que tienes, ¿no? No hay necesariamente una reconfiguración total, ¿no? Lo que hay es una persistencia, ¿no? En lo que sostienen los usuarios, ¿no? Una persistencia de una experiencia deficiente, agobiante, opresiva, ¿no? Es cierto que, y con esto acabo, ¿no? Que por momentos se pueden suspender, relajar, no eliminar determinadas reglas y comportamientos, ¿no? Y es algo que utilizaban mucho los etnometodólogos, incluyendo a Goffman, ¿no? Garfinkel, sobre todo con sus experimentos en el ascensor, por ejemplo. A través de ciertos momentos en que se suspenden ciertas reglas,
El punto, al observar ello, no es en decir que hay una reconfiguración y anulación de la regla, sino que nos permite justamente entender mejor el ordenamiento, ¿no? Entonces, ahora que hay un énfasis en que no te acerques, ¿no? En que no hables directamente, te va a permitir entender mejor, ¿no? O podría, es un condicional, por favor, ayudarnos a entender mejor cómo se configuran esas redes, esas prácticas y artefactos espaciales, ¿no? Que se dan en el transporte público limeño contemporáneo. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos y los aliento sinceramente a continuar con estas indagaciones sobre temas absolutamente relevantes para nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, profesor, también a usted por su tiempo y sus comentarios muy valiosos. Ahora sí pasamos con Malú para ver si es que tiene algunos, si es que puede responder a los comentarios del profesor. Sí, gracias Gerardo por los comentarios. ¿Momentos mi alarma? Ya, justo a esta hora suena mi alarma, no sé por qué. Bueno, sí, muy interesante la idea de cuestionar un poco este modelo neoliberal en relación a la ciudadanía, ¿no? No lo habíamos pensado tanto así, sino como que brutamente neoliberal, ¿no? Y es un poco problemático por lo que justo ya has mencionado, ¿no? Y también ahora que he estado revisando el trabajo para hacer el PowerPoint y exponerlo, estaba considerando que también sería interesante realizar nuevamente un trabajo de campo para actualizar cuál es la situación del espacio, ¿no? Y ver cómo se han reconfigurado estas dinámicas sobre el comercio tanto formal como informal en este espacio, ¿no? Asimismo como si es que se han mantenido ciertas prácticas vecinales por parte de las vecinas de este trabajo no remunerado extendido desde la casa hacia el espacio público, ¿no? Pero esta vez tomando en cuenta tu feedback y cuestionando la idea del neoliberalismo vinculado a esta idea de la ciudadanía, ¿no? Y también tomar en cuenta este interesante ejemplo de El Olivar, ¿no? Y como que más o menos contraponerlo, ¿no? Porque así enriquecer un poco el trabajo, ¿no? Igualmente también ahora con tu feedback, como al final volé, corrí, por la falta del tiempo. También estaba pensando en que quizás nos faltó un poco ahondar en estos tipos de contradicciones que se suelen dar con respecto a la clase, ¿no? Como por ejemplo, no lo mencioné, pero una de las señoras nos contaba que bajo los valores que nosotros calificamos como neoliberal y vinculados a la marca Perú, había este valor de la unificación peruana, ¿no? Y cómo existía como que esta unificación y era positiva, pero en el caso de parte de los venezolanos era negativa, ¿no? Entonces la señora nos contaba que hay que tener mucho cuidado con ellos, los pintaba como salvajes y en caso de que si es que te metías con alguno de ellos, todos ellos venían y te atacaban, ¿no? En cambio, por parte de la peruanidad era como que también tenían choros, pero tenían sus choros, ¿no? Ella decía, tenemos nuestros choros, ellas saben que no nos tienen que robar a nosotras, ¿no? Ellos roban a otras personas, no a nosotros, ¿no? Entonces como que esta unificación es recontra contradictoria como tú estás mencionando, ¿no? Y bueno, sí, sobre todo me pareció súper importante lo de repensar las negociaciones de ciudadanía, ¿no? Y también creo que algo que me frustró mucho del trabajo de campo en esa ocasión fue que, o sea, sí era enfocado en temas de género, pero a veces se cae en el error de que si haces trabajo de género, como que solo ves la perspectiva de las mujeres, ¿no? Y mucho hicimos entrevistas a mujeres vecinas, pero nos faltó
mucho de parte de perspectivas de los hombres, ¿no? Entonces, como digo, sería interesante como que actualizar el trabajo, tomando en cuenta tu feedback y también ampliar las entrevistas, ¿no? Para enriquecerlo. Eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Malú. Sí, muchas gracias, Malu. Ahora pasamos con los comentarios de Haroldo. Sí, yo quería agradecer mucho las palabras del profesor Gerardo, porque, bueno, es muy difícil, ¿no? Que alguien te comente, ¿no? Ciertos comentarios para poder seguir. Bueno, más aún que todavía, bueno, no llevo un curso de lo que es tesis, ¿no? Y por eso rescato, ¿no? Sus palabras de profesor, de verdad. Estoy muy agradecido. Sí, y es cierto lo que decía el profesor sobre estas prácticas en las cuales se pueden todavía ver, ¿no? Aún en este contexto de pandemia. Otro punto más que decía el profesor era sobre el papel, ¿no? Que tienen estos trabajadores, ¿no? Lo que limpian, la seguridad, el que orienta. Sí, justamente también pensaba en ellos, ¿no? Como una especie de prolongación de esta relación contractual, ¿no? Que puede existir entre el metropolitano como institución y, bueno, las personas, ¿no? Que son los mismos usuarios, que ahora, en contexto de pandemia, se ve mucho más agudizado, ¿no? Porque obviamente hay más vigilancia, es decir, hay una mayor relación de poder, de poder y también contractual, ¿no? Son también personas que en la cual, más allá de su simple trabajo, transmiten un saber abstracto, ¿no? De esta institución. Sí, me parece muy interesante en este punto. Te agradezco mucho, profesora, realmente me siento feliz por eso. Sobre el tema también de las mismas reconfiguraciones que ya mencioné también, quiero acá fortalecerlo un punto. Sí, bueno, es cierto, ¿no? No hay cambios radicales, ¿no? Más bien lo que se ve son agregados, ¿no? Es decir, si antes era, como decía, disputa, pelea, ahora no es solamente disputa, pelea, también es estrés, es también también miedo, es también vigilancia, ¿no? Y todo ello lo que trae. Eso es todo. Puedo hablar de eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Haroldo. Muchas gracias, Malu y Haroldo. Ahora sí, comenzaremos con las preguntas del público y vamos a comenzar con la primera pregunta hacia Malu. Malu, tienes un aproximado de 5, 6, 7 minutos para responderla. La pregunta es, ¿en qué medida consideras que las nociones dicotómicas del espacio público, espacio privado, son funcionales al discurso neoliberal sobre la nación? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En qué medida consideras que las nociones dicotómicas de espacio público, espacio privado, son funcionales al discurso neoliberal sobre la nación? Ya. Bien, más o menos por cómo enfocamos el trabajo en torno a una idea de género y esta disputa por la ciudadanía, no tanto como una ciudadanía legal, sino un tanto como que una ciudadanía legítima por parte de pobladores también, en este caso las vecinas del asentamiento humano. Entonces, más o menos vinculamos la idea de la
la casa y el espacio público para tomar en cuenta estas... Ay, un momento. Ya, disculpen, estaba distrayendo un poco. Ya, entonces tomamos en cuenta esta idea del espacio público y el espacio privado con respecto a la idea de género, ¿no? Entonces, más o menos lo vinculamos a esta concepción de el control del cuerpo de las mujeres y cómo podemos agarrar y tomar la labor de las mujeres en el espacio privado que se ve extendida en el espacio público, pero cuándo es adecuado, o sea, nos preguntamos principalmente cuándo es que es adecuado el trabajo femenino en el espacio público, ¿no? Entonces, más o menos lo vinculamos a este ideal neoliberal del emprendedurismo, ¿no? Todo este discurso de la marca Perú y todos estos valores que se tienen que cumplir por parte de las mujeres, ¿no? Nuevamente, como le mencioné a Gerardo, se quedó un poco sesgado el trabajo porque solo nos centramos en las mujeres y no tanto en cómo también se vería vinculado estos dos espacios, tanto el público como privado, para la toma de la ciudadanía por parte de migrantes venezolanos varones, ¿no? Entonces, más o menos, como que he intentado responder la pregunta, no creo que sea como que, creo que se puede ahondar aún mucho más, pero a partir del trabajo que hemos hecho, más o menos lo vinculo al control del cuerpo femenino y cómo hay ciertos valores neoliberales vinculados a la marca Perú, como ya he mencionado, que deben de cumplirse en el espacio público, ¿no? Y en el espacio público también cómo existe este anonimato y esta idea de ciudadanía, ¿no? Más o menos así. Muchas gracias, Malú. Ahora pasamos con una pregunta para Haroldo. Igualmente también tienes de 5 a 7 minutos para responder. Y la pregunta es, ¿cuáles dirías que son los rituales sociales asociados al uso del metropolitano? ¿Cómo fueron impactadas por las nuevas medidas sanitarias? Claro, la pregunta en realidad es muy interesante también. Agradezco la pregunta de la compañera o bueno, compañeros que haya utilizado. Sí, pienso de que estas nuevos escenarios, bueno, más que rituales, porque pienso de que en ese espacio contemporáneo de la ciudad quizás, bueno, lo ritual como simbólico, ¿no? Y también relacionado al tema religioso no es tan visible, pero sí en el sentido simbólico, ¿no? Es decir, las mismas interacciones en las cuales se producen por estas interacciones. Pienso de que estos cambios que han habido son son, resultados de estas nuevas normas y medidas en la cual el metropolitano ha podido formular para poder contrastar, ¿no? El contagio, ¿no? Bueno, la expansión de este virus. Estas normas han sido, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el uso de los protectores faciales, hasta incluso otros usan una especie de traje de plástico, ¿no? Que tapa todo el cuerpo. Estas acciones, estos hechos, por ejemplo, eh, eh, hace pensar bueno, en la cual, a partir, por ejemplo, del día 15 de marzo, ¿no? Que fue todo este tema de la pandemia, haya podido repercutir, ¿no? Como dije, en las mismas relaciones interacciones. Es decir, si antes era ir al Metropolitano con tu short y con tu, bueno, ¿no? Con tu polo normal, ahora es con un traje de plástico, de repente con tu mascarilla o con tu protector facial, ¿no? Esas normas y medidas, pienso yo, de que también generan, o bueno, en todo caso, reconfiguran, ¿no? El sentido social, ¿no? Del metropolitano mismo. A eso voy, ¿no? De que las normas y medidas son esta base, ¿no? Para entender quizás esta repercusión en las mismas interacciones sociales.
que ahora se producen, ¿no? En estas movilidades del transporte cotidiano de la ciudad. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Haroldo, por tu respuesta. Ahora pasamos a una pregunta para Malu. En una parte de la ponencia se pudo ver que utilizaron parte de los aportes teóricos de Federici. ¿Podrías profundizar un poco más en ello? Sí, claro. Bueno, retomamos a Federici más o menos por la perspectiva marxista que tiene sobre la función hogareña que cumplen las mujeres, y esta toma más o menos en cuenta lo que vendría a ser esto lo que considera el trabajo no remunerado, ¿no? Que se atribuye únicamente al sexo femenino, y según ella, refuerza finalmente la división sexual de trabajo, generando aún unas mayores desigualdades, ¿no? Entre géneros. Entonces ella agarra y dice que de este modo el trabajo doméstico se ve transformado en un acto de amor, ¿no? En este trabajo como que de amas de casas, ¿no? Cuando en verdad se debería de politizar, y también se debería de debería ser asalariado, de manera de que como un trabajo convencional lo es, ¿no? Sí, entonces como que esta idea de Federici la tomamos y la tratamos de vincular con la idea de Damata, ¿no? Y ahí resultó en lo que expliqué en la ponencia, que eran estas dos ideas de trabajo remunerado y trabajo no remunerado, ¿no? Que usualmente es visto como que cumple los valores neoliberales positivos de la mujer, ¿no? Sobre todo en el espacio público, como lo puse en el PowerPoint. Sí, muchas gracias, Manu. Y ahora también tenemos una pregunta para Haroldo. Entiendo que has realizado trabajo de campo presencial durante la pandemia. ¿Qué consideraciones éticas has tomado al respecto? Consideraciones éticas. Bueno, se refiere al cuidado mismo que yo he tenido para hacer trabajo de campo. Sí, he salido unas 8 a 10 veces, ¿no? Para poder también ver, ¿no? Cómo va el viaje, no tanto por la mañana y por las noches, porque esos son los mismos horarios en la cual se produce mayor interacción social, ¿no? Bueno, me gusta así decirlo, porque en realidad eso es lo antropológico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, he ido con mascarilla, ¿no? El productor facial, pero así nomás, ¿no? Viendo, apuntando las nuevas, las nuevas formas de actuar, ¿no? Ciertos escenarios en particular en la cual puedo observar, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia constante es un caso, ¿no? En la cual se ve que las personas digan al otro usuario, oye, ¿sabes qué? Ponte tu protector facial. Es un claro ejemplo de que la cual la pandemia ha repercutido a la hora de poder interactuar. Antes a mí no me importaba quién era la otra persona, ahora sí me importa porque puede ser un posible portador del virus, ¿no? Disculpa si me fui mucho, pero no entendí muchas partes de las cuestiones éticas, ¿no? Al menos para mí sí fui, ¿no? Pero fui respetando, ¿no? Las normas y medidas que hay para poder seguir haciendo este trabajo de investigación. Pero obviamente no he ido a alguien, ¿no? A preguntarle, ¿no? A un usuario, porque es peor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Aléjate de mí, ¿no? Pero sí he podido una vez preguntarle a un orientador de la estación Angamos, ¿no? Ahí estoy conversando con él. Y bueno, eso es todo, ¿no? Puedo decir por ahí. Gracias. Muchas gracias, Haroldo.
Ahora también tenemos dos preguntas para Malú. La primera es, ¿cuáles fueron las mayores dificultades al realizar el campo? Y también para ti, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de tu investigación? Bien, bueno, algunas dificultades que hallamos y que creo que ya más o menos la hemos mencionado fue que la división de la zona, que tanto estaba como que Plaza Norte y enfrente del asentamiento humano, en un inicio como fuimos con esta idea de nuestro compañero que era una zona difícil de transitar, la parte del frente, sobre todo porque las mujeres que se prostituían no solamente se prostituían, sino que también robaban, ¿no? Y entonces como que al comienzo ahí andábamos con ese temor y bueno, pero después el desplazamiento fue un poco más fácil. Y bueno, pero eso creo que no fue uno de los mayores problemas, en verdad, fue un problema muy mínimo. Creo que uno de los mayores problemas fue tratar de entrevistar a una población vulnerable, ¿no? Que vendría a ser la población venezolana, ¿no? Es un poco complicado y sobre todo si es que es prácticamente tu segundo ciclo y no tienes como que los métodos, como no tienes más o menos las ideas de cómo abarcar el tema, puede ser un poco problemático, ¿no? Y entonces es importante como que tener estos aspectos éticos presentes si es que se va a tratar con una población vulnerable, ¿no? Y sobre todo si es que se va a tratar temas como ciudadanía y delincuencia y prostitución, son temas delicados, ¿no? Por otro lado, la otra pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, para ti, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes de la investigación? Ah, bueno, como creo que ya lo he mencionado un montón de veces, pero sí, o sea, justamente lo he mencionado porque me parece bien importantes. Es esta idea que en verdad nunca se me hubiese ocurrido, excepto con el trabajo así grupal de las compañeras y mis compañeros, que fue vincular esta idea de valores neoliberales a una ciudadanía femenina y vinculado al control de los cuerpos, ¿no? Entonces, lo que me parece más importante de el trabajo realizado es principalmente esta idea de cómo pueden existir estas, no necesariamente dicotomías, sino como que, como Gerardo ha mencionado, estas complejas dinámicas y estas complejas categorías que al final puede resultar en los discursos en el caso de las vecinas del asentamiento humano, si es que eres como que un ciudadano o una ciudadana legítima o si es que no, ¿no? Y cómo esto inmediatamente se vincula al control de los cuerpos femeninos, el control de la sexualidad, ¿no? Y sobre todo a esta idea de que tienes que aportar algo al hogar, ¿no? Tienes que cumplir tu rol materno, ¿no? La sexualidad es imposible que se vea en el aspecto del ámbito público, ¿no? Entonces, más o menos esas son las conclusiones que creo que son relevantes. Muchas gracias, Malú, por las respuestas a las preguntas. Han sido comentarios bastante relevantes. Y ahora, para Haroldo, la última pregunta es, ¿qué crees que significa que haya múltiples episodios de acoso y agresión sexual en espacios de transporte público como el metropolitano? Buena pregunta, ¿eh? Sí, la verdad, ha habido casos de abuso, ha habido casos de violencia, ha habido casos de acoso, en la cual se han, pues, ¿no? mediatizado por medio de televisión, por ejemplo, esos escenarios o casos, sumado a los mismos escenarios de estrés, disputas, peleas, empujones, eh, malas miradas, pueden representar esta base, esta fuente empírica
que el mismo metropolitano puede adquirirlo y tomarlo a la hora de poder realizar nuevos planes o desarrollos para el transporte público, ¿no? A lo que voy es que estos escenarios, estos casos, para mí, pienso yo, no pueden quedar simplemente en la parte académica, ¿no? Es decir, hablar de las interacciones, de las corporalidades, de los imaginarios. Es chévere, me gusta, pero también esto me hace pensar cómo estos estudios de la microsociología, en este caso de la ciudad de Lima, con el caso del mismo de transporte de Lima, puede aportar en las leyes, en las normas, en los planes que se tienen que hacer. Es decir, construir ciudades a partir de las mismas experiencias cotidianas de las personas que viven en la ciudad, ¿no? En este caso, el metropolitano, por ejemplo. O sea, esto me lleva, ¿no?, a otro punto, ¿no? El mismo metropolitano tiene pensado expandir creo que sus tramos hasta Caraballo, ¿no? Que es mi distrito. Por ejemplo, antes de que ellos tengan pensado eso, yo me pregunto, ellos, estos urbanistas, estos ingenieros, estos ¿no? Arquitectos, ¿tendrán en cuenta estas corporalidades, estos casos etnográficos que se viven en la misma cotidianidad de la ciudad? Porque esto no es lo que dijo una vez el alcalde Muñoz, ¿no? Que dijo, esto de acá es una cosa que sucede, no, esto de acá es una cosa que no sucede todos los días, ¿no? Por ejemplo, eso es falso, ¿no? Hay, vivencias diarias y cotidianas que pueden servir al plano administrativo de la ciudad para poder producir mejores ciudades, ¿no? Como decía, bueno, no quiero ahondar más en ese punto, pero bueno, esa es la idea con un fin pragmático, ¿no? Para la ciudad y todo ello. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Haroldo. Muy interesante tu reflexión de ir más allá de lo académico. Bueno, entonces gracias a Malú y a Haroldo nuevamente por sus respuestas, han sido bastante productivas y reflexivas. Ahora invitamos a Gerardo Castillo a dar algunas reflexiones finales sobre la mesa. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Haroldo y Malú, por permitirnos no solo conversar y debatir como está ocurriendo precisamente sobre temas urgentes de la ciudad, sino también por darnos material, munición con el cual entonces alimentar, munición etnográfica con el cual alimentar la discusión. Yo tengo dos comentarios muy breves ligados a la investigación y que tal vez alienten hacia reflexiones mayores entre todos y todas nosotras, ¿no? Uno de, el general, en verdad, que es algo muy antropológico, ¿no? Clifford Geertz señala, ¿no? Hace notar acerca de la inexistencia o la dificultad de encontrar entonces un tratado teórico de teoría teórico general de antropología, ¿no? Como si existe, pues entonces, teoría de la oferta y demanda en la economía que pretende, tiene pretensiones de alcance universal y ahistórico, ¿no? En la antropología no hay ello, precisamente, no hay una teoría antropológica que explique, ¿no?, el conjunto de la experiencia humana, ¿no? Y ello tiene que ver porque la complejidad de la experiencia humana, primero, ¿no?, por la particularidad, porque además nuestro quehacer no tiene que ver con crear un esqueleto, ¿no? Han habido, evidentemente, muchos intentos, un esqueleto absolutamente descarnado, ¿no?, de la experiencia humana, sino más bien permitirnos de construir
tender un diálogo con los significados que diferentes actores, hombres y mujeres, construimos sobre nuestra experiencia humana, ¿no? Entonces, dicho esto de marco de fondo, entonces somos una especie de ave que va a ras del suelo, ¿no? De corto plazo, ¿no? Más de corto plazo, discúlpeme, no tiene esas pretensiones del panóptico de alcanzar todo el globo, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante cómo a través del trabajo que ha presentado Malú, por ejemplo, ¿no? Si bien está, y me parece muy bien, localizado y corporalizado, me parece magnífico la idea de avanzar hacia las voces y los cuerpos masculinos también, ¿no? Para salir justamente de la idea de que género es mujer, ¿no? Género es una categoría en la cual construimos los diferentes seres humanos, ¿no? Nuestras identidades, ¿no? Y se pretende normalizar también y construir sobre nosotros ciertas identidades, ¿no? Hay un caso muy concreto, ¿no? Pero en el fondo nos está hablando de una discusión muchísimo mayor que me parece inmensamente rica, ¿no? Y no creo que no en vano han utilizado a Damata en ello, ¿no? Damata está, su fondo no es explicar el carnaval, ¿no? Y ni siquiera tratar de entender algo tan complejo como la sociedad brasileña, ¿no? En verdad, con este concepto que tiene de casa-calle, en el fondo está tomando una de las categorías más ricas de la antropología, que es el largo proceso de construcción de persona a individuo, ¿no? Entonces, en el fondo lo que hay no son cual tipos sociales, es la compleja y contradictoria oposición entre el grupo entre ordenamientos sociales, que lo llaman las sociedades holísticas, que va a estudiar muy bien Louis Dumont, ¿no? Con su extremo, que son las sociedades de casta de la India, en determinadas sociedades que van a ponerle énfasis en el grupo, en que nuestra pertenencia a ello, ¿no? Nos da identidad antes que como individuos. Somos personas, representamos a alguien, ¿no? Y del otro lado están las sociedades individualistas, ¿no? En que todos somos iguales, ¿no? No solo ante la ley, sino ante el mercado, ¿no? Entonces, esa es la oposición casa-calle. En la casa todos somos fulanito de tal. Yo soy tal y tengo mi categoría como hijo, ¿no? Como esposo, como hermano o hermana, etc. Y en la calle me convierto en un anónimo. Y ustedes ven las tensiones que hay, ¿no? En la sociedad de diferentes reclamos, ¿no? Que intentan justamente mantener determinadas categorías en el espacio, en el ordenamiento público, ¿no? Entonces me parece lindísimo, ¿no? Que a partir de este caso, en verdad se revelen parte de las contradicciones, ¿no? Y las complejidades de la sociedad peruana contemporánea, ¿no? Y de manera similar, aunque en otro eje, ¿no? Está el trabajo de Haroldo, ¿no? El trabajo de Haroldo también está localizado en los paraderos y en el transitar, ¿no? En el transitar en ese sistema público especial, particular, ¿no? Que tiene ciertas encarnaciones de modernidad, además, ¿no? Y lo que vemos ahí, en un lado, es este fortísimo choque, entonces, entre determinadas representaciones de los hacedores de espacio, que muy bien entonces lo ejemplificas, por ejemplo, en el alcalde actual de Lima, ¿no? Y los imaginarios y la experiencia que construyen los usuarios. No en el dato estadístico, que es importante, por favor, ¿no? No estamos diciendo que no sea importante. No tiene que ver de cuántas personas, hombres o mujeres, en verdad, dramáticamente recae sobre mujeres, han sentido o han sido víctimas de hostigamiento sexual, ¿no? Es un dato importantísimo, pero no basta ello, ¿no? ¿No? Nuestros habitares pasan también por la construcción de imaginarias y vivencias seguras, ¿no? Entonces, esa es una exploración, una brecha enorme, ¿no? Que el trabajo de Haroldo me parece inmensamente rico explorar. La distancia que hay entonces en estas representaciones de un espacio seguro, moderno,
limpio, con los videos que saca y la página web desde el Metropolitano, y los imaginarios cotidianos, ¿no? Que los miles o millones de ciudadanos que conformamos esta ciudad experimentamos corporalmente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos magníficos ejemplos de cómo la antropología puede establecer entonces un diálogo más amplio, ¿no? No solo con la teoría, sino también con determinadas formas de entender políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. También muchas gracias a Malú y a Haroldo por sus exposiciones, y también al profesor por sus observaciones y por la profundización del debate, y también al público asistente, ¿no? También les invitamos a acompañarnos en nuestra segunda mesa estudiantil, Comunidades Campesinas, Territorios y Nueva Ruralidad, de 3 a 5. Las ponentes van a estar súper. Así que también las invitamos a revisar las ponencias en el repositorio del 18º Coloquio de Estudiantes. Si es que alguien quisiera añadir algo más, puede hacerlo ahora. ¿Sí? Agradezco por el espacio, compañeras, y también por la oportunidad, porque esto me motiva, me alienta, y también ayuda, ¿no?, a mantenernos, por así decirlo, ¿no?, con vida en esta pandemia, ¿no?, a tener algo por la cual seguir avanzando, ¿no?, a pesar de que hay caídas, ¿no?, motivaciones, pero bueno, ahí vamos. Agradezco nuevamente, compañeras, y también al profesor Gerardo. Muchas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias a ustedes. Entonces, gracias a todas y todos por asistir también, al público, y damos por concluida la grabación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ha sido todo un gusto. Gracias Gerardo. Gracias chicas, gracias Haroldo. Profesor Gerardo, le pido por